Bueno, en este día el Señor ha puesto un tema que yo lo he predicado muchas veces, solo que ahora lo voy a hacer en forma más distinta, un poquito más ampliado. Y si hay personas que siempre toman nota, es importante tomar nota de los textos bíblicos y de lo que, de las palabras que tal vez toquen tu corazón, ¿no? Y que a veces uno quiere volver a repetir. Es bueno apuntar siempre, porque hay textos que como que se hacen rema en tu vida y tú quieres volver como a leerlo porque te tocó. Y es importante tener apuntado siempre alguna cosa cuando alguien predica, porque esa palabra se vuelve rema en nuestra vida y el Señor quiere dejarla en nuestro corazón. El tema que yo tengo hoy se llama el legado, herencia que trasciende. Cuando hablamos de legado, es lo que prácticamente tú recibes no solamente de papá y mamá. Cuando hablamos de legado o de herencia, a veces la gente cree que es de dinero, pero no solamente se trata de dinero, porque cuando hablamos de herencia todo el mundo se pone feliz. Uy, he recibido algo. ¿A quién le gustaría que yo le dejara una herencia? Bueno, sí, pero primero pregúntenme si yo tengo algo que dejarles. Si no tengo ni un quinto, pues definitivamente les voy a dejarme las deudas. ¿Sabe por qué? Porque esa es la herencia que mi madre me dejó a mí. Me dejó deudas. Bueno, no solo a mí, a mis hermanos. Cuando ella murió, llegaron los acreedores a cobrarnos lo que ella debía. Y esa era la herencia. Entonces, cuando leemos la palabra, que si ponemos la primera del texto bíblico de Deuteronomio, hay un texto que a mí tocó mi corazón esta semana. Yo no lo había puesto en el tema porque estaba haciéndolo de otra manera y me gustó porque habla mucho sobre algo que yo recibí. Dice, está también en el otro, una imagen, creo que tiene otra versión, pero lo vamos a leer en esta que dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, andando ¿en dónde? En el camino, ¿en dónde? Al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces, cuando la palabra te está diciendo repetir, no solamente te está diciendo en un lugar, es por eso, ¿cómo creen ustedes que uno aprende los textos bíblicos? Repitiéndolos, sí, como cuando nos toca un examen. Si yo los tengo así en la pared, yo los voy a seguir leyendo y eso se va a hacer que se me quede de memoria. Ahora, voy a hacer una pregunta a uno de los hermanos. Aquí vamos a hacerlo tipo estudio. Vamos al hermano de amarillo, es que se me olvida tu nombre. ¿Me puedes decir un texto bíblico de memoria? Amén. ¿Le puedo preguntar a todos un texto bíblico y me van a decir un texto bíblico de memoria? Ahorita todo el mundo se pone a pensar que me van a preguntar y me van a empezar a recordar. ¿Saben por qué es? Porque a veces se nos queda otra cosa, pero no los textos. Se lo digo porque me pasa a mí, pero yo lo que hago es que los apunto en la nevera, en el espejo y los voy memorizando. Como por ejemplo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Si lo sabemos. Todos los 66 libros de memoria, yo sí me los sé, porque a mí me los ponían a estudiar. Y entonces es importante aprender la palabra. Él lo está diciendo aquí en este texto. Que lo repita, que lo ponga en las paredes. ¿Me pones la imagen de lo que significa en hebreo, por favor? Miren, esta es la otra versión de la Nueva Traducción Viviente. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Marcos de tu casa. ¿Se dan cuenta? Ahora sí me puedes poner lo que significa en hebreo. Miren, el significado en hebreo de legado es Yerushá. Yerushá, que significa herencia o legado, y morashá. Otra palabra que se puede usar es toldot, que se traduce como generaciones. La palabra clave de lo que está hablando el hebreo es de las generaciones. Si nosotros estamos aquí, ¿alguien nos habló de Jesús? ¿Hubo alguien que nos habló de Jesús? ¿O venimos así porque no? Hubo una persona que se dedicó a querer sembrar una herencia en nosotros. Si no, nosotros no estaríamos aquí. Bueno, no estoy hablando recuérdese usted cuando se convirtió, ¿quién fue la persona que Dios usó para que usted se convirtiera? ¿Usted se acuerda de la persona ya después de tantos años? Sí, esa persona sembró en usted la semillita de la herencia, que es la palabra. Fue un instrumento, ¿para qué? Para que nosotros podamos estar hoy aquí. ¿Sí o no? Hubo alguien que nos la repitió y que se encargó de hacerlo. Como pasó lo mismo con hay personas importantes en la Biblia, pero que dejaron un legado que es negativo, que no es bueno. Porque si vemos todo lo bueno, pero no vemos lo malo, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué tenía Jacob? Un mentiroso. ¿Sí? Y si quiere usted apuntar los textos, porque yo no los voy a leer, porque sería muy largo, pero eso está en Génesis 12, 26 al 27. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana. ¿Se acuerdan de ese momento? Isaac hizo lo mismo con Rebeca. Se dio cuenta, iba de generación, estaban heredando la mentira. Y Jacob, su hijo, engañó a su padre para quedarse con la bendición que le correspondía a su hermano. ¿Cuál es la lección de esto? Las mentiras pueden pasar de generación en generación. ¿Cree usted eso o no? ¿Cree usted que se pueden pasar tal vez en nosotros? Porque ya hay un cambio, ya hay una herencia diferente, pero si lo vemos a gente afuera, vemos que el papá está con el cigarro, después vemos al hijo que está con el cigarro, después vemos a alguien bebiendo y vemos que también, porque ese es el ejemplo que le está dejando a su generación. Entonces es importante tener mucho cuidado con lo que le dejamos a la gente que está a nuestro lado, no solo nuestra familia, sino nuestra familia debería de ser primero, ¿no? ¿Sí o no? Elí y sus hijos. ¿Quién conoce a Elí? ¿Se acuerdan del sacerdote Elí, no? El sacerdote Elí era un sacerdote que permitió que sus hijos profanaran el templo. ¿Por qué? Porque sus hijos andaban con mujeres prostitutas, se prostituían en el templo, en la entrada del templo. Entonces, y el padre no les decía nada, no les corregía. La falta de disciplina fue lo que trajo la destrucción a ese sacerdote, ¿sabe? Porque lo que tú no haces de disciplinar, ¿quién lo va a hacer? El Señor. El Señor lo va a hacer y lo hizo con ese sacerdote. ¿Cómo murió el sacerdote? Pues murió, dice, se rompió la nuca, cayó de espalda y murió. ¿Qué lección nos deja Elí?
No corregir el mal comportamiento puede destruir el legado espiritual de una familia. Eran hijos de un sacerdote. Te dirá, es como digamos, es un hijo de un pastor. Pero ahora en este tiempo, si vemos, yo conozco amigas pastoras y que son parejas, sus hijos no están en la iglesia. Sus hijos andan bebiendo, andan perdidos y les están dejando una herencia porque están viendo el ejemplo del papá. Pero no hay corrección. ¿Sí me entiende? Yo les pregunto, ¿por qué no le corriges? ¿Por qué no le enseñas? Y se quedan, es que ya son mayores. ¿Crees tú que porque sean mayores no los puedes corregir? Yo esta semana fui a un evento de una iglesia y vi varias cosas de una madre con la niña que no le corregía y la niña hacía lo que quería. Y le decía, corrígela, porque estamos en un culto, en una reunión. Me decía, no, es que aquí en España no se puede pegar a los niños ni corregir porque la policía se mete. La policía o el gobierno no mantiene tus hijos. ¿Acaso ellos les dan de comer a tus hijos? El que le da de comer a tus hijos eres tú. Entonces, ¿quién tiene que corregir a tus hijos? Tú. Y yo le digo, no te estoy diciendo que la mates, te estoy diciendo que le hables con autoridad y que le pegues unas palmadas en el trasero porque eso no es malo. ¿O cree usted que es malo que usted corrija a sus hijos? No es malo. Esa corrección es la herencia que usted le va a dejar a sus hijos. ¿Qué hizo el sacerdote Elí? No corrigió a sus hijos andaban tomándose el vino del templo, haciendo cosas que no debían. Lo mismo con Manasés. Manasés heredó un reino corrupto, pero la diferencia es que él se arrepintió. La lección, aunque heredes un legado malo, el arrepentimiento puede revertirse, o sea, revertir la maldición. Yo hoy que estaba orando y yo me recordaba cuando yo le dije, Señor, yo no recibí ningún legado de parte de mi madre y de mi padre de la palabra, pero el Señor tuvo misericordia y se acercó a mí y puso personas que me hablaran de Él, porque mi padre bebía, mi padre murió siendo alcohólico, y entonces, ¿qué herencia iba a recibir yo? Pero yo nunca bebí, yo nunca fumé, pero él decía malas palabras y yo decía palabrotas. Y un día él me dijo, te voy a dar en la boca por decir malas palabras. Y yo de adolescente le dije, en el día que usted las deje de decir, yo también. Porque usted las dice, ¿por qué no las voy a decir yo? ¿Qué es mejor herencia? El ejemplo. A veces queremos hacerlo con palabras, pero ¿qué es lo que convence más? El ejemplo. El ejemplo convence más que cualquier palabra. ¿Sabe por qué se lo digo? Yo no voy a ensalzar a mi marido, pero mi marido usted no lo ve que es un hombre que está haciendo, pero mi marido ni dice palabrotas, mi marido es súper educado, y eso que es chofer, porque los choferes, madre mía, tienen tienen su tela, pero él no dice palabras. Y cuando alguien las dice, les corrige, le dice, no te expreses así que se escucha fatal. ¿Se lo enseñó su madre? No. Su madre no le enseñó. ¿Sabe quién le enseñó? La palabra. Porque él la lee y él sabe que eso no es bueno. Entonces, cuando vemos los malos ejemplos de las personas, si yo quiero convencer, por ejemplo, yo ahorita, gracias al Señor, el Señor me ha puesto en el camino a Dianita, y Diana pues llega a mi casa, ve mi casa, porque a mí me gusta tener gente en mi casa, pero que me conozcan como realmente soy. ¿Que tengo carácter fuerte? Sí, siempre lo he dicho, soy muy mandona, muy organizada, demasiado, me gusta mucho la limpieza y el orden, demasiado. Tengo mis defectos, pero prefiero que me conozcan con los defectos que tengo y no aparentar ser lo que no soy, ¿vale? Entonces,
si el Señor puso que yo le dejé un legado a ella, pues gloria a Dios. Pero no es un legado que yo le quiero dejar, es un legado que la palabra le va a dejar a ella, porque lo que yo le voy a enseñar a ella es la palabra. Y es lo mismo que aquí se está enseñando, pero que es bueno transmitirla a nuestras generaciones. ¿Cuántos de nuestros familiares están en el camino del Señor? Levanten la mano, ¿cuántos tienen familiares que no conocen al Señor? Que no lo conocen. Ahora recuerda los nombres de esas personas. ¿Les has dado un buen testimonio? Porque podemos, se lo digo porque yo tengo una amiga que nadie la conoce, gracias a Dios, porque si no se lo dicen, que yo hablé de ella, no la conocen. Ella quiere que el marido se convierta, porque ella va a la iglesia, pero ella no da buen testimonio al marido. Y el marido le dice que si para ir a la iglesia, para lo que ella es, mejor no va. ¿Sabe por qué? Porque le trata mal, habla mal de la suegra, le grita, le dice que es un inútil, que no vale para nada. Dígame usted, yo se lo dije en esta semana que siempre me toca a mí ministrarle porque siempre está cargada, siempre está amargada la pobre. Le dije, tú vas a la iglesia 4 días a la semana. O sea, vas a la iglesia 4 días a la semana, pero yo no veo el fruto. Y le dolió que le dijera eso, pero mi responsabilidad es decírselo. Yo no veo el fruto. O sea, ¿de qué te sirve ir a la iglesia 4 días cuando sigues actuando igual? Porque si tú estudias la palabra y la palabra te llega, tú tienes que cambiar y tienes que dar fruto. Y se tiene que ver esos frutos en tu vida. Porque la palabra no regresa vacía, dice. La palabra tiene que dar fruto. Entonces, ¿de qué te sirve? Yo se lo dije, ¿de qué te sirve ir a la iglesia 4 días y no hay cambios en tu vida? Hay amargura, hay esto, que dice que la familia le amarga, que la familia no sé qué, pero porque tú no estás guardando tu corazón, que es lo que dice la palabra. Esta semana fui al culto con ella y fui a la iglesia. Todas las iglesias somos diferentes. Yo no voy a criticar al pastor, pero hay cosas que a mí no me gustaban de esa iglesia y nada, y cuando me vieron ahí estaban llamándome para que fuera a recibir al Señor. Y yo dije, bueno, va a pasar, que oren, ¿no? Y yo la vi a ella cantando y yo soy muy observadora y que ella estaba así metida. Yo decía, Señor, ¿dónde está el problema de ella? Porque nosotros no podemos guiarnos por las apariencias, porque ella podía estar adorando ahí, pero cuando llega a su casa se transforma. Entonces, ¿qué testimonio hay para los hijos? ¿No? No les estoy regañando, por favor, no pongan esa cara así de susto. Pero ¿es lógico o no es lógico que la palabra tiene que dar fruto? O sea, que no venga y yo vaya a tu casa y que vea y que toda tu familia esté así como que, madre mía, que le tienen miedo. ¿Sabe quién es el que da más testimonio de uno? Los hijos y la familia. ¿Acaso no los niños en la escuela dominical dicen las cosas? Me consta. No me consta los de aquí, me consta los de Madrid, porque yo daba clase y madre mía lo que decían los niños, sacaban los trapitos al sol de los padres. De verdad, hay que ser como niños, de verdad, porque ellos decían, es que mi papá le gritó a mi mamá y yo estoy así como triste porque en la casa se tiran los platos, se tiran, no sé qué, ¿yo qué? ¿Sí me entiende? Es que mi mamá se pasa viendo las novelas y no nos hace de comer. Los niños. Y cuando les preguntamos, ¿su mamá les enseñó, les dijo el texto bíblico que les dejamos de tarea, porque les dejábamos tarea a los padres para que trabajaran con sus hijos, pues para que hubiera un equipo, o sea? Y decían, no, es que mi mamá dice que lo tengo que leer yo, porque soy yo lo que tengo que aprender.
Entonces, dígame la lógica que el niño está viendo que mamá no se involucra, ni papá no se involucra, y que es responsabilidad de él porque es de la escuela dominical, no de papá y de mamá. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Me está entendiendo? ¿Cree usted que es responsabilidad de la escuela dominical educar a sus hijos de la palabra? No es de la escuela dominical la responsabilidad de enseñarle la palabra a sus hijos. Que vienen aquí el domingo, vale, pero tienen 6 días en su casa y 6 días las que tienen que aprender en su casa. Y ellos van a ver todo lo que usted hace o todo lo que nosotros hacemos. Bueno, yo no tengo hijos, si no, pues tal vez se quejarían de mí en alguna cosilla. Seguro que se cree usted que no. Los hijos son más listos. Pero no solo hablo de los hijos, hablo de la familia. Yo he tratado de dar un testimonio a mi familia para que ellos se conviertan. Y yo he orado mucho y yo estaba orando y decía, gracias Señor porque me has permitido ser de testimonio a mis hermanos. Y ahora yo he visto, yo este año que fui a Guatemala, fui y con el propósito de ir a establecer la palabra en mi familia. Con autoridad como pastora, le dije, Señor, dame la autoridad. Otros años el enemigo me ha jugado la vuelta, he llegado enferma, y este año yo me propuse y me puse a ayunar y a orar para que pudiera. Miren, ministré a todos mis hermanos y hay ya 2 hermanos y uno de ellos ya es pastor. ¿Sí me entiende? Él ya está y yo estuve orando por él porque tenía muchos problemas de matrimonio, separación, engaño y todo, andaban así. Mire, ahora después de que tenían una vida desastrosa, el Señor tuvo misericordia, ahora él es pastor. Y ya tiene una iglesia que empezó desde enero y ya tiene casi 50 jóvenes. Pero dice él, ¿sabe qué lo que dice? Es que solo tengo jóvenes y no entra ofrenda y se tengo para pagar el local. Porque los jóvenes dependen de los padres. Y que él se pone a quejarse conmigo y dice, vos sos mi hermana mayor y en pocas palabras me pide dinero. Y yo le digo, te voy a ofrendar. Pero eso es ofrenda, no es préstamo, le digo, porque yo tengo que ofrendar a tu ministerio. Y con lo poco que te dé, yo sé que el Señor lo va a multiplicar. Pero mire, él se queja y dice, solo jóvenes. Pero tiene 50, le digo, y yo, has tenido desde enero para acá 50 jóvenes. Dígame usted si no ha tenido el Señor misericordia de tantos jóvenes que están perdidos en la calle y están ahora ahí. Y está él dejando, él no lo ve, ¿no? Porque son futuras generaciones. Porque dice la palabra, el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Eso está en Proverbios 13:22. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos y la riqueza del pecador está guardada para el justo. Uy, ese texto me encanta, ¿eh? La riqueza la de los ricos, ¿para quién dice que va a ser? Para los justos. Usted no lo capta, ¿no? No dice amén. No, gracias a Dios todos están bendecidos, no necesitan dinero. Claro. Así que, ¿es importante o no? Es importante, como les dije, pero lo más importante que recalca siempre la palabra es el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo que el pastor les ha dejado aquí siempre es la oración, ¿no? Cada vez que usted viene y se le invita a orar, es un legado que está dejando para que usted no aprenda y no deje de. ¿Usted ora en su casa? Bueno, hay muchos amén. Pero es difícil orar en casa, ¿sí o no? Porque si tienen hijos, están papá, mamá, y tal vez usted quiere orar y no pueden. O las abuelas no pueden, ¿sí o no? Usted se quiere meter un momento en intimidad y todo el mundo justo lo empieza a buscar. Le empiezan a llamar. ¿Y sabe dónde aprendí yo a orar? Donde nadie le molesta. En el baño.
Ahí se mete uno, nada, y dice, ¿dónde está? En el baño. Nadie sabe lo que uno. Yo ahí aprendí a ir a clamar. Yo me tiraba en el suelo del baño, de rodillas, llorando, llorando. Y ese es mi lugar de intimidad. Usted dirá, pero qué feo, pero ahí era el único lugar donde yo vivía en un piso compartido y tenía otras personas que alquilaban habitaciones ahí conmigo. Entonces no tenía un lugar. Entonces me metí al baño y ahí era mi momento. Ahora mi momento de oración es cuando no está mi marido, que es en la noche porque no está. Yo a las 3, 4 de la mañana, no es que me levante, es que el Señor me levanta. Y no puedo dormir me pongo a orar y ya me da sueño. Por eso cuando no pueda dormir, póngase a orar y va a ver que rapidito le va a dar sueño. ¿Sí o no? Sí, es que es cierto. ¿Sabe por qué no puedo en el día? Porque está mi marido, lo tengo que atender y es como un niño que, Vicky, cariño, que esto, que lo otro. Entonces yo digo, no, cuando estés sola, tú y yo, Señor, ya está. Vamos, en 2 de Timoteo 1:5 está hablando de trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que también en ti. El apóstol Pablo resalta cómo la fe genuina puede transmitirse a través de las generaciones, dejando un legado espiritual que influencia a la familia. Porque está hablando de generación de la abuela, de la madre. Yo sí sé que mi madre aceptó al Señor Jesús porque ella antes de morir, su hermana era cristiana y le habló del Señor. Sé que mi padre aceptó al Señor Jesús porque él antes de morir, unos días antes de morir, lo ministraron y él aceptó al Señor, de verdad, de corazón, porque siempre iba borracho y decía que sí, pero en serio, iba borracho y decía que sí. Y ese día aceptó y estaba bien. Entonces, no pudo conocerlo al Señor como debería, pero hubo una misericordia, un rompimiento de una herencia que él tal vez ya traía. Eso es mucho más profundo. David, ¿qué legado nos dejó David? David nos dejó un buen legado, ¿no? En la palabra. David no lo dejó solo para sus hijos, lo dejó para nosotros. Enoc, un legado de fe al caminar con Dios, no experimentando la muerte. La verdad es que nosotros de David tenemos el legado más importante que al Señor le agrada, que es la alabanza. Él nos enseñó a lo que es la alabanza, ¿sí o no? Leemos salmos y todo habla sobre la alabanza. Y ese es un legado que nosotros seguimos. Y por último, vamos a ir viendo la hora, pastor, como me ha quitado un minuto, me cojo 10. No, esa mentira. Vamos a ver. Hechos 13:36, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Este pasaje destaca el legado de David, no por su reino específicamente, sino por haber cumplido el propósito de Dios durante su vida, una influencia que tuvo un impacto generacional, que es el impacto que ahora hacemos. Y el texto que habla mucho de los hijos, de aquí, herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto. Yo no tuve herencia de hijos, porque yo no tuve hijos, pero tengo hijos espirituales, que a la fecha, desde el tiempo en que yo tengo memoria, todavía me llaman, todavía me buscan y me dicen, lo que tú sembraste en mí no se me ha olvidado. El Señor te utilizó y es bonito dejar herencia en los hijos espirituales. No tienes hijos, pero tienes personas que necesitan que tú les dejes el legado de la palabra. Eso les decía yo ayer en la reunión que tuve con las mujeres. ¿Cómo crecía la iglesia en el tiempo antiguo?
en las casas, cuando se reunían en las casas. Nosotros en Guatemala solo conocen a Cash Luna. Cash Luna empezó su ministerio en casas y fue creciendo solamente con su ministerio en casa. Él le llamaban el de los 12. Ellos formaban 12 discípulos y esos 12 discípulos formaban a otros 12 y así se fueron multiplicando. Es importante tener discípulos. Los discípulos son los que se multiplican. La multiplicación está en dejar discípulos. El discipulado es importante. El que no sepa qué es un discipulado, pues ya después ese es otro tema que también es importante sobre el discipulado. Y primera de Pedro 1:3, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. ¿Para quiénes? Para nosotros. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Vieron eso? La herencia de la muerte del Señor Jesús. Esa es nuestra herencia que el Señor Jesús nos dejó. ¿Cuántas la quieren esa herencia? Bueno, ¿cuántas ya están en eso? Si no, no estaríamos aquí. Si nosotros no estaríamos aquí si el Señor Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Esa herencia espiritual es la que nos marca ahora. Amén. Es importante, como les digo, que nuestra generación, la generación que viene, pueda conocer del Señor. Vienen tiempos muy difíciles, cada vez se está poniendo más difícil, la gente cada vez quiere saber menos de la palabra, y cuando tú le hablas a alguien de la palabra, yo se lo he hablado a varias personas que el Señor ha puesto en mi corazón, y dice, no, eso es tu creencia, pero eso es lo que tú crees. Jesús murió y fue crucificado y ya está. Sí, me lo dijo una persona, y yo le digo, él es español, y yo no, murió en la cruz y ya está. Yo le digo, no, él resucitó. Y dice, pero eso es como Buda, dice. No, Buda murió y no resucitó, le digo. La idea es que siempre me meten cosas, ¿sí me entiende? O sea, el enemigo les tiene bloqueado, les tiene cegado, de tal manera que cuando tú les hablas, y yo digo, Señor, danos la estrategia para poder hablarle a los españoles, de verdad. Perdonen los españoles que están aquí, pero es que se cierran de una manera increíble. Yo no sé qué hacer. Yo digo, Señor, dame estrategias, dame formas, dame algo, porque yo, el Señor pone personas a mi alrededor españolas y yo de verdad las amo, si no, no estaría en este país. Y digo, ¿cómo hablarle a esas personas? Sí, los de Latinoamérica últimamente se han puesto también cabezones, así que no crean. Hay algunos que también ya prefieren la rumba, el baile, la fiesta, la bebida, porque creen que van a perder eso. Vale, pero los españoles no tienen eso. Ellos lo que tienen es un espíritu helenista. Helenista es un espíritu que controla la mente. Y entonces quieren que su mente está bloqueada, su mente la tienen controlada por eso. Sí, pero idolatría, ¿qué? Si ni siquiera a la iglesia católica van. Sí, bueno, sí, porque yo le pregunto a mis amigas, ¿pero tú eres católica? Bueno, practicante, ¿no? ¿Creyente? Bueno, bueno. Bueno, pero yo le pregunto a los españoles porque yo creo que ellos saben, ustedes saben más que nosotros los latinos. Yo puedo hablar con un latino y me identifico con ellas porque hablamos de un mismo idioma, no es idioma, una forma diferente.
Pero yo estoy rodeada con mis compañeras de clase, que todas son españolas, y yo estoy con ellas y estoy pensando cómo decirles, hablarles de la palabra. Y cuando me empiezan a hablar y me empiezan a decir palabrotas y me empiezan a decir guarrerías, y yo, ay Señor, esto no sé cómo tomarlo, pero es un privilegio estar sentada rodeada de muchas mujeres que tal vez el Señor ha puesto en mi camino para algo, pero yo me frustro no sabiendo cómo decírselo. Y necesito que vosotros españoles me digáis cómo se dice, porque yo no puedo, yo me quedo callada y llego a mi casa y digo, no, tuve la oportunidad de hablarles y no pude. Y todos los días me pasa lo mismo, digo, Señor, si tú las pones en mi camino es por algo, pero ¿cómo le hago? Para que no me rechacen, para que no me manden a volar por ahí. Uy, no, si las dejo que hablen me contaminan el oído con todo lo que dicen. Sí, porque bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que de verdad, yo no quiero que esto sea una manada pequeña, pastora. Y yo ya no voy a repetir porque yo tengo poder en mi boca y si yo digo manada pequeña toda la vida, le estoy diciendo al Señor, quiero pocos, quiero pocos. Y si esto queremos, no solamente porque la iglesia esté llena, no solamente para decir, mi iglesia hay un montón, sino para decir, hay muchas almas que se han rescatado. Porque esas son las que el Señor está clamando. Si el Señor no ha venido, es porque todavía está dando oportunidad de que muchos se conviertan. ¿Usted cree que ya no hubiera venido el Señor Jesús? Yo un día le dije, Señor, ven ya, es que yo ya no soporto esto, ya de verdad el mundo está tan contaminado que le dije, no, venga, ven ya, vámonos, llévanos. Como en plan egoísta diciendo, bueno, me da igual los demás, me da igual mi familia, porque en mi familia todavía hay algunos que no se han convertido. Pero si el Señor nos tiene y todavía no ha venido es porque Él quiere que nosotros todavía trabajemos en, no seamos más, que tenga la gente que conozca al Señor. ¿Sabe por qué se lo digo? Yo no, en la iglesia no me da igual que vengan, pero yo trabajaba cuidando ancianos y yo les hacía la oración de fe. Les hablaba de la palabra y les decía, ¿quiere aceptar al Señor Jesús? Ellos nunca fueron a la iglesia, pero se salvaron. Se salvaron porque hicieron la oración de fe y dijeron, yo quiero eso que tú tienes. Personas mayores. Y les hice varias, hasta el tío de Antonio, antes de morir, yo en el hospital que lo fui a cuidar, le dije, ¿quiere que ore por usted? ¿Quiere de arrepentirse de sus pecados? Le dije. Todo bravucón me dijo, yo no creo en eso. ¿Quiere o no? Que se va a morir y se va a morir, se va a ir al infierno, le dije. Que la verdad, sí o no. Es duro ver a una persona que se está muriendo y me dijo que sí, a lo que quieran, me dijo. Pero repita conmigo, le dije. ¿Sí me entiende? Esa persona no vino a la iglesia nunca, no estuvo en una silla, pero va a estar allá en el cielo. Y eso es lo que importa. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias que no regrese vacía, Padre, que podamos ver el fruto a su tiempo de la palabra que cada día tú pones en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a sembrar esa palabra. Primeramente en nuestra casa, Señor, con nuestra familia que no te conoce, Señor. Danos las estrategias, danos el amor para poder hablarles de tu palabra, Señor, porque deseamos que sea nuestra familia la primera que pueda entrar en el reino de los cielos. Queremos que ellos te conozcan, que ellos disfruten de tu palabra, disfruten de tu presencia. Padre bendito, así como nosotros disfrutamos de tu presencia, Espíritu Santo, queremos que ellos disfruten también eso tan lindo que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, también a ser de bendición y de ejemplo para las personas allá afuera. Señor Jesús, sabemos que no somos perfectos, que tal vez tenemos imperfecciones, Padre, pero tú estás puliéndonos, Señor, porque la obra que tú comenzaste en nuestra vida, la vas a terminar, dice tu palabra, Señor.
que con nuestras imperfecciones, Señor, tú nos sigas amando y nos ayudes a ser de testimonio con los que están allá afuera que no te conocen, Señor. Cártama la reclamamos para ti, Señor. Reclamamos Cártama para ti, Señor. Reclamamos las almas de Cártama para ti, Señor. Vamos a empezar primero por Cártama, Señor. Si tú te quieres extender, Padre, pero queremos que Cártama sea para ti. La reclamamos, Señor, para tu reino, Señor. Reclamamos Cártama, Señor. Reclamamos, ponemos un vallado alrededor de Cártama, Señor. Así cuando yo oré que quitaras ese prostíbulo que estaba en la entrada de Cártama, Señor, yo estuve clamando por ese prostíbulo y te dije, quítalo. Quita esa contaminación de ese prostíbulo que está en la entrada del pueblo donde tú me has traído. Tú lo quitaste, Padre. Tú quitaste ese lugar, Señor, de contaminación que estaba en la entrada del pueblo, Señor. Asimismo te pedimos, Señor, que tú quites, Señor, todo estorbo que el enemigo quiera poner en este pueblo, Señor. Que pongas un vallado alrededor de este pueblo, Señor. Que tu presencia, que tu espíritu, Señor, se mueva en este lugar, Señor. Se mueva en Cártama, Padre, para que muchos puedan conocerte, Padre. Tal vez, Padre, vengan a la iglesia, tal vez no, pero permítenos, Padre, que esa alma se pueda llegar hacia ti, Señor, y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias desde ya por lo que vas a hacer, Señor. Gracias desde ya por las personas que vas a traer nuevas, Señor. No queremos ser un grupo pequeño, Señor. Queremos dar testimonio de la grandeza tuya, Señor. Y que esta iglesia se quede corta, Señor, se quede pequeña y que podamos tener un local grande, Señor. Tú sabes que yo ya he visto ese local, Señor, y que yo estoy orando por esa nave, Señor. Esa nave, Señor, que es grandísima, Padre. Y que tal vez una visión muy grande, Señor, pero yo quiero pensar en grande, Señor. Quiero pensar en grande porque tengo un Dios grande. Tengo un Dios grande y poderoso, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos desde ya y estamos clamando todos juntos, Señor. Aquí habemos más de 3 y tu palabra dice donde hay más de 3, tú estás y tú nos vas a escuchar, Señor, ese clamor, Padre bendito. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a cada familia que está aquí representada, Señor, yo las bendigo en tu nombre. Padre bendito, y te pido que les guardes esta semana y que les sigas hablando por medio de sueños, por medio de visiones, Señor. Y que tú les reveles tu palabra, Señor, y que les des dirección a cada uno, Padre, para tomar las decisiones que tienen que tomar en sus trabajos, Padre bendito, en sus estudios, en cada una de las áreas que necesiten dirección y sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias desde ya. Amén. Solamente, ¿sabes aquí? ¿Estas gafas son tuyas, Vicky? Solamente una cosa, pero no hay que añadir nada. Tiene, después de escuchar esta palabra, y si no tienes que orar, Señor, tiene en tu corazón cambiar los legados, porque todos venimos del pecado. Y lo que hay fuera, pues es pecado. Y incluso nosotros como creyentes a veces caemos. Tiene en tu corazón, después de escuchar esta palabra, Señor, a los míos, al que no es mío, a mi amigo, al que sea, yo quiero librarlo de esa atadura de generaciones de las que el Señor nos ha hablado, de mentiras, de falsedades, de cosas que van en contra del Señor. ¿Tiene esto en el corazón? Si no tiene esto en el corazón, al menos, no te voy a decir que esté orando aquí porque ya hemos orado, pero vete a tu casa y piensa en esto. Si tú no tienes esto en el corazón, porque esto es lo que tiene tu Padre, el que te ama a ti, me ama a mí y ama a los que están fuera, esto es lo que tiene en su corazón, cambiar las cosas, no que escuchemos una palabra por aquí y que por aquí se me vaya.
Porque ponte el tapón y acuérdate de las personas que amas. Y cuando ahora haga esto, hazlo con otra visión. Aprovecha la palabra. Señor, quiero cambiar el legado de los demás. Ahora quiero darle a los demás la herencia que tú has puesto en mí, se la quiero yo transmitir a los demás. Lo que yo tengo, lo que tú me has dado, de lo que yo tengo que tú me has dado, eso quiero darle yo a los demás. Amén. Por lo menos vamos a tener esto en nuestra mente, de hacerlo, del que se ponga delante, de no tener dudas. Y deja, quita los temores y deja que el Espíritu Santo se pueda mover para que tú vengas aquí a contar cosas como ha contado Vicky ahora. El Señor hizo esto, el Señor ha hecho esto en mi familia, el Señor ha hecho esto en mi hermano, el Señor ha levantado a alguien que era un mentiroso, era no sé qué, ahora es pastor. Deja que el Espíritu Santo haga esas cosas. Pero tú, la mente clara, quiero cambiar el legado. De lo que tú me has dado, quiero compartirlo con los demás. ¿Ven? Bueno, pues nos vamos a la casa, que el Señor bendiga y recordaros que hay reunión de casa el martes a las 6:30, ¿no? Y aquí los jueves a las 7 menos cuarto. Venga, porque el Señor bendiga.